Los fariseos creían que su compromiso con Dios era venir a las sinagogas y ofrecer sacrificios solamente. Jesús les cambia esa realidad y les dice: nuestro compromiso con Dios lo mostramos cuando amamos a nuestro prójimo. Por eso cuando se le acercaron a Jesús y le dijeron: bueno, ¿cuál es el resumen de la ley? ¿Cómo podemos resumir toda la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Y Jesucristo no mencionó una lista, no mencionó unos estatutos. Jesucristo fue profundo al decir: bueno, la ley y los profetas se pueden resumir en amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, esto es algo bien importante, y yo creo que en este año 2025 que estamos iniciando es un recordatorio para nosotros, que antes de poner nuestra esperanza en el dinero, mantengamos nuestra esperanza en Jesús. Él va a darle solución, Él va a guiar, Él va a guardar nuestras vidas, pero no pongamos nuestra esperanza, nuestra fe en el dinero, porque eso conlleva a amar el dinero. Y el resultado de amar al dinero es que van a venir males a nuestras vidas. Si a lo mejor, y cada uno de nosotros nos conocemos, y a lo mejor hay codicia en nosotros, pidámoslo a Dios que cambie eso en nuestras vidas. Porque algo bien interesante de este versículo es que amar al dinero nos lleva a ser codiciosos, y el ser codiciosos nos lleva a extraviarnos de nuestra fe. Y extraviarnos de nuestra fe va a conllevar hacia nosotros muchos dolores, muchas aflicciones, muchas tristezas. Entonces, mantengamos nuestra fe firme ¿en quién? En Jesús. Puedes decir conmigo: no necesito a nadie más. No necesitamos a nadie más. Solamente necesitamos a Jesús en nuestras vidas, y Él se va a encargar de obrar en medio de este año 2025. Y a mí eso me pone contento, porque humanamente yo puedo fallar, humanamente yo puedo fracasar, pero Jesús nunca lo va a hacer. Y Jesús me va a ayudar y te va a ayudar a poder seguir adelante. ¿Y por qué te traje a este último capítulo de esta primera carta de Timoteo? Porque a lo largo de este año vamos a estar estudiando la epístola a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo, y son consejos que Pablo le da a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Conforme a lo que tú y yo estudiamos en el libro de Hechos, en el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo llega a Esmirna y encuentra a un joven. Aproximadamente cuando Pablo realiza su segundo viaje misionero, tenía 50 años. Y aunque no tenemos la edad exacta de la que tenía Timoteo, pero se cree que entre Pablo y Timoteo había una diferencia de 30 años. Entonces, cuando Pablo conoce a Timoteo, Timoteo era un joven de 20 años. En ese segundo viaje misionero, Pablo lo llama a participar en la misión que Pablo tenía de extender el evangelio. Timoteo acepta, y tiempo pasado, después de unos 5 o 7 años, Pablo le encarga a Timoteo la iglesia de Éfeso. Entonces, a Pablo se le conoce como un pastor joven de aproximadamente 27, 28 años, cuando empieza a ser el pastor de una iglesia. Y no de cualquier iglesia, porque ahorita vamos a ver que conforme a los datos históricos, el pueblo, la ciudad, la provincia de Éfeso era una provincia grande. Era una provincia donde tenía muchas personas. Aproximadamente en ese tiempo vivían 500,000 de personas. Y era, al ser una provincia, al ser una ciudad donde había mucha gente y era tránsito para poder ir a otros lugares, esta provincia era algo estratégica. Había mucha afluencia de personas, había mucho comercio. Incluso era tan importante Éfeso en el tiempo en el que Pablo estaba, que se nos dice en la historia que el César, el emperador romano, tenía una residencia en Éfeso.
Los emperadores no tenían ah, casas en cualquier lugar, sino en lugares estratégicos. Y Éfeso era una de esas ciudades donde el emperador tenía una residencia. Entonces, Éfeso era de suma importancia, era considerada dentro de las 7 maravillas que estaba ascendiendo en el tiempo romano, de las 7 ciudades más poderosas en el tiempo en el que Pablo estaba escribiendo esta carta. ¿Y cuál era la situación de Éfeso? Quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 19, para que veas a qué situación se iba a enfrentar Timoteo al ser pastor de la iglesia en Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 21 en adelante. Voy a empezar a darle lectura. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Versículo 23 nos habla de su estancia en Éfeso, en la provincia de Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. ¿En donde? En Éfeso, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Dentro del contexto de la provincia de Éfeso, era una de las 7 ciudades más poderosas del Imperio Romano, pero también dice que tenía un lugar, un santuario específico para Diana, Diana de los cazadores, conocida en griego Artemisa, la diosa de la fertilidad, de la vida. Y tenía un templo imponente, un templo enorme, uno de los templos más grandes dentro de el Imperio Romano, dedicado a Diana. Y en Éfeso casi la mayoría de la población adoraba a Diana. Y no solamente eso, así como en algunas partes de nuestro estado de Oaxaca son ciudades turísticas donde en gran parte su ganancia se da al turismo, en Éfeso la principal fuente de ganancias era hacer estatuas de Diana, hacer artificios de Diana y vendérselo a los pobladores. Y eso generaba muchísimo dinero. Era una de las fuentes más fuertes de ingreso económicamente en Éfeso, gracias a ese templo, gracias a ese santuario que se tenía para Diana, la cazadora, o Diana, la diosa de la fertilidad. Por eso en estos versículos nos habla acerca de eso, que había un hombre que se dedicaba a hacer con la plata templecillos de Diana y que daba mucha ganancia a aquellas personas. Versículo 25: a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Cuál era el problema que estaba sucediendo en estos versículos? Que Pablo ya había llegado a Éfeso y había hablado acerca de Cristo, y que no había otro Dios sino solamente el Dios Padre, el creador del cielo y de la tierra, y que las estatuas, que los ídolos que se hacían con las manos, usando el material de plata, de oro, de barro, no tenían poder para poder solucionar sus problemas, para solucionar sus enfermedades, sino que era nuestra fe en Jesús el que puede ayudarnos a seguir adelante. Y muchas personas venían al evangelio, creían en Cristo y dejaban de adorar a los dioses, y dejaban de comprar estatuas, y dejaban de poner incienso o velas o flores a los dioses, de ir a los santuarios y dedicar sacrificios a dioses, y empezaban a vivir la palabra que tú y yo estamos escudriñando, y empezaban a conocer más de Jesús.
Y al dejar la vida atrás, al dejar de comprar aquellas estatuas, entonces estas personas empezaban a perder dinero. Y estos versículos que tú y yo acabamos de leer, estos hombres que se juntaron de este oficio al cual se dedicaban, no dijeron: por causa de Pablo están dejando de adorar a Diana. Por causa de Pablo muchas personas están perdiendo su fe en Diana. Sino ellos dijeron: por causa de Pablo estamos perdiendo nuestras riquezas, nuestras ganancias. Porque ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón de toda persona caída. ¿Cuál es este corazón? Primero, mi beneficio, lo que a mí me conviene, lo que a mí me haga sentirme bien. Jesucristo nos dijo: ama a Dios y ámate a ti mismo. Y ese es el problema de la humanidad, que se ama a sí mismo. Y tenemos un ejemplo catastrófico. Satanás, al orgullecerse y creerse igual que Dios, estaba amando a sí mismo. Y después fue desterrado, fue sacado, fue expulsado del cielo. Estas personas, conforme a lo que estaban diciendo, no estaban preocupadas por la fe de las personas, estaban preocupadas porque estaban perdiendo dinero, porque ellos estaban viendo por su beneficio. Y Jesucristo nos dice que amemos a Dios y que amemos a nuestro prójimo. Esto es algo que debemos de recordar, que a lo largo de este año 2025 a lo mejor van a venir pensamientos a nuestras vidas de amarnos a nosotros mismos. Pero antes de amarnos a nosotros mismos, tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que vivir las enseñanzas de Jesús. Por eso Jesús decía: el que no se niegue a sí mismo, o niéguense a sí mismo, tomen su cruz y vayan en pos de mí. Eso es a lo que se refería Jesús. Dejar de amarnos y amar a nuestro prójimo. Y humanamente puede costar y cuesta mucho, porque mira lo que sucedió. Estas personas, por amar a sí mismo, por amarse a sí mismas, por amar sus riquezas, vamos a ver qué sucede en los capítulos siguientes. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. La diosa Diana era conocida por por toda la estancia de Asia. Era una de las diosas más importantes de los romanos, de los griegos. Y esta gente tenía miedo de perder su riqueza y que ya no se adorara a Diana y que el templo fuese destruido, y por ende ya no iban a tener trabajo, ya no iban cómo obtener dinero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. ¿Por qué? Porque la multitud estaba tan enojada. Estas personas llegaron a persuadir a la demás población de agarrar a Pablo, de encarcelarlo, de hacer que ya no hablara más de Cristo, para que la situación se llegase a ser como antes de que Pablo les hablara de Cristo. Ellos poniendo su fe en Diana, estos hombres obteniendo ganancias de aquellas personas que ponían su fe en Diana. Por eso es que estos hombres de oficio que se dedicaban a hacer artefactos de la diosa Diana persuaden a las personas, o persuadieron a las personas
a que se alborotaran y que agarraran a estos dos compañeros de Pablo, probablemente para poder encarcelarlos o probablemente para amenazarlos y decirlos: ya no los queremos aquí, ya no queremos su mensaje de Cristo aquí, porque nosotros servimos a esta diosa Diana. Y era tan grande la situación que en el versículo 31 nos dice que autoridades de Asia, es decir, representantes del gobierno de esta provincia, le mandaron un recado a Pablo diciéndole: no te presentes en el teatro. Y a lo mejor si tú y yo pensamos en el teatro, ahorita se nos viene a la mente el circo, celebraciones chistosas, pero en este tiempo el teatro era el lugar principal donde las autoridades se reunían para poder exponer sus casos. Pablo, al decirle a estas personas, al decirle al Pablo: no te presentes al teatro, era porque Pablo iba a declarar la fe en Cristo, y a lo mejor muchos iban a ser salvos, pero también iba a haber un gran alboroto en la ciudad. Versículo 32: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Iba a hablar Alejandro, donde ya no se nos describe más de quién era este hermano Alejandro, pero él iba a hablar, él iba a hacer lo que Pablo iba a hacer. Y cuando la multitud vio que él era judío, dijeron: no, nos va a hablar de Cristo, mejor hay que gritar quién es nuestra diosa. ¿Y cuánto tiempo estuvieron el pueblo gritando? Por 2 horas, porque ellos tenían arraigada su esperanza en esta Diana, porque otros ni sabían qué estaba sucediendo, pero ahí estaban apoyando a la mayoría. Eso muchas veces pasa. Y porque ahí estaban los que iniciaron el revuelo, diciendo: no vamos a perder ganancias, hay que incitar a la población que griten a quién pertenecemos, de quién es esta ciudad, de quién es esta provincia. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y dentro de esta historia tratan de apaciguar la situación, y después las cosas se calman. Después Pablo sale de la ciudad de Éfeso y sigue su trayectoria en su viaje misionero. Pero ¿cuál era la situación de Éfeso? Al ser una ciudad, una provincia tan grande, una de los mayores retos que iba a tener Timoteo era confrontarse con aquellos que amaban los bienes y las riquezas, con aquellos que estaban dispuestos a persuadir a la gente de poder negar a Cristo y de amar a Diana por causa de las riquezas. Y Timoteo, cuando fue encargado, cuando inició siendo el pastor de la iglesia en Éfeso, tenía tan solo unos 25 a 28 años de edad. Es considerado el pastor más joven dentro del periodo de la historia de los apóstoles. Timoteo iba a tener un gran reto, porque se iba a levantar gente. Imagínate si Pablo, que hasta este entonces ya era una gente conocida por los creyentes y por los no creyentes, hasta cierto punto había personas no creyentes que tenían temor a Pablo, y en esta provincia de Éfeso no les importó quién era Pablo y se levantaron en contra de Pablo. ¿Cuánto no más iban a levantar en contra de un joven?
que no era conocido, que no tenía un trayecto como Pablo, pero como Pablo. Pero Pablo le encomienda a Timoteo el cuidado de la iglesia en Éfeso. Porque el que hace el trabajo, porque el que nos capacita, no es una persona física. Porque a lo mejor Pablo pudo haber encomendado a una persona más grande, con más experiencia, conocedora más de Cristo, con más años siendo cristiana. Pero Pablo sabía que el que capacita es Dios mismo a nuestras vidas, a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros, a través de su palabra que nos ha dejado. Por eso en este año 2025 también es un recordatorio que no nos sintamos que no servimos en la iglesia, que no tenemos la capacidad de poder servir en la iglesia. Todos tenemos la capacidad de poder servir en la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque es Dios el que te capacita, es Dios el que te faculta, es Dios el que te da el conocimiento, la habilidad para poder servir en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, sino también allá afuera, en tu entorno donde tú vives. ¿Cuántos creemos a eso? ¿Y cuántos podemos decir amén? Gracias al amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas, gracias a que está el Espíritu Santo en nuestras vidas, gracias a que tenemos la palabra de Dios, podemos ser de utilidad en esta vida. Todos servimos, todos tenemos algún talento y algún don y algún ministerio. Tenemos que decirle al Señor: aquí estoy, úsame, y Él te va a usar. Pablo en alguna ocasión dijo que, describiéndose él acerca de los apóstoles, y Pablo dice: yo al último, como un abortivo, siendo lo más vil, Dios, siendo lo más menospreciado del mundo, Dios me escogió. Dios nos ha escogido para poder servirle. Y yo estoy convencido que a lo largo de los años Dios nos ha usado para poder llevar la esperanza a aquellas personas necesitadas. No perdamos la fe, y en este año 2025 sigamos obrando para el beneficio de Dios en nuestras vidas. Pues tú y yo hay que recordar que somos instrumentos, somos herramientas, somos personas usadas por Dios para realizar su propósito. Por eso es que parte del mensaje de Cristo es que nos amemos unos a otros, que amemos a nuestro prójimo. Porque la realidad, y a lo mejor es un poco duro, pero tú y yo no importamos. Importa Cristo en nuestras vidas. Él es el centro de nuestra atención. Y este era el contexto en el cual se estaba viviendo en los tiempos de Pablo. Éfeso era una ciudad imponente, pero también una ciudad idólatra hasta la muerte, y donde había muchas personas muy listas sacando riquezas de la idolatría que había en aquella provincia. Entonces, ahora te voy a invitar que vayas a 1 Timoteo capítulo 1, y vamos a empezar con los primeros versículos, sabiendo ya un poco de contexto acerca de Timoteo. Timoteo era un joven, su mamá era judía, más adelante lo vamos a ver, su papá era romano, pero Timoteo desde muy pequeño mostró esa fe hacia Cristo, y mucho tuvo que ver su mamá, mucho tuvo que ver su abuelita, conforme a lo que se nos dice en la Escritura. Más adelante vamos a reafirmar nuestra creencia cuando se nos dice en Proverbio que hay que instruir al niño desde pequeño para que cuando él sea grande no se aparte de la enseñanza. Por eso es que nuestro enfoque para este año 2025 van a ser los niños, porque algún día van a dejar de ser niños. Yo me acuerdo hace unos 2 años, cuando iniciamos los divertisábados, me acuerdo que adolescentes eran bien contados, creo que nada más habían 3 adolescentes, 4 adolescentes,
y ahorita ya son bastantes adolescentes. Y en este año se van a agregar más adolescentes. Y entonces eso nos hace recordar que en esta vida es por etapas: la niñez, la adolescencia, la juventud, la vida ya como adulto. Y tenemos que enfocar, tenemos que dedicarle tiempo a los niños, a los adolescentes, para que ellos puedan conocer y cuando sea el momento puedan reafirmar, puedan poner su fe en Jesús. Porque algún día estos niños, estos adolescentes van a ser los que van a continuar la iglesia. Yo sé que a algunos de nosotros nos gustaría vivir muchos años, pero esta vida es corta porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de la biología humana. Algún día tenemos que ir a un lugar mejor, que es en la presencia de nuestro Dios. ¿Y quién se va a quedar cargo de seguir expandiendo el evangelio? Los que son más jóvenes. Y tenemos que facilitarles las herramientas, el conocimiento, para que ellos lo hagan con gusto, con amor. Por eso es que a lo largo de esta epístola es un reto para nuestras vidas, para echarle ganas mientras Dios nos preste la vida. Y otra de las características de la carta hacia Timoteo es que esta carta, la carta de Timoteo, es conocida como una carta dirigida hacia los pastores, porque Timoteo era pastor. Pero la realidad, y antes de estudiar Timoteo, es que en parte es cierto, porque esta carta se usa mucho para poder hablarle a los líderes, para poder hablar a aquellos que están sirviendo, para poder aconsejar a aquellos que están sirviendo en alguna área, en algún ministerio o en la iglesia como pastores. Pero hay que recordar también algo bien importante que nos dice 1 Corintios capítulo 6, y te voy a invitar que vayas conmigo, porque este también es el propósito del por qué vamos a estar estudiando Timoteo. Porque a lo mejor algunos podemos decir, bueno, si Timoteo es considerada, o la epístola a Timoteo es considerada como una carta pastoril, es decir, una carta para los pastores, yo no soy pastor o yo no tengo ningún liderazgo, ¿cómo me va a servir? ¿Cómo me va a servir en mi vida esta carta? Y vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Del versículo 19 al versículo 20, y cuando lo hayas encontrado te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a darle lectura todos juntos. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Puedes tomar tu lugar. Así como los líderes de nuestra iglesia, así como el pastor tiene responsabilidades, tiene obligaciones, tiene que ver por la iglesia, tiene que ver por los miembros de la congregación. En esta carta tú y yo vamos a encontrar un reto personalmente para cada uno de nosotros, porque a lo mejor ustedes no son pastores, a lo mejor ustedes no son líderes, pero todos tenemos algo en común. Y eso común que tú y yo tenemos es que somos templo del Espíritu Santo. Y si partimos de ese contexto, de esa premisa, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser un buen líder, de ser un buen hijo de lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado a cada uno de manera personal es que Dios nos ha dado el privilegio de que el Espíritu Santo more en nosotros. Por eso es que Pablo en esta carta nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Tú eres líder, tú tienes
tienes una encomienda acerca de cuidarte a ti mismo. Entonces, esta carta pastoril hacia Timoteo, que nos va a hablar de liderazgo, que nos va a hablar de cuidarnos de las riquezas, de las falsas doctrinas, que nos va a motivar a buscar nuestra fe en Jesús, también es para cada uno de nosotros, porque somos líderes, porque Dios nos ha dado ese privilegio de ser llamados, o de que el templo de Dios seamos nosotros. Cuidémonos. Este va a ser el reto que vamos a ver a lo largo de Timoteo. A lo mejor no tienes una iglesia, a lo mejor no estás a cargo de un grupo de personas, pero Dios te ha dejado la encomienda de cuidarte a ti mismo, porque tú eres templo de Dios. Y esto va a ser muy profundo hacia nuestras vidas. Dice el versículo 20 de esta cita que leímos: porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio de nuestra libertad? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Tú y yo tenemos la obligación, tú y yo tenemos el requerimiento de glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Eso nos dice hablar de un cuerpo que está hablando de lo físico, hablar de un espíritu que está hablando del entorno espiritual. Nos está hablando que tenemos la obligación, el derecho de darle la gloria a Dios a través de nuestra vida, a través de todo lo que tú y yo somos, a través de todo lo que tú y yo podemos llegar a representar. Porque no es mi cuerpo, porque no es mi espíritu, dice el versículo, las últimas palabras de este versículo 20, los cuales son ¿de quién? De Dios. Entonces, cada uno de nosotros, así como el pastor y los líderes de la iglesia, tienen una gran responsabilidad, una gran encomienda de ver por la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad, tenemos una gran encomienda, que es ver por nosotros mismos. Por eso Jesucristo en el Sermón del Monte nos pone el ejemplo de aquella persona que ve la paja del ojo de su prójimo, de su hermano, y Jesús le dice en esta enseñanza: primero ve la viga que traes tú en el ojo, quítala, y después puedes ayudar a los demás. Esta va a ser una gran encomienda que vamos a encontrar en el libro de Timoteo, a que tú y yo analicemos nuestras vidas, a que tú y yo veamos nuestras vidas y procuremos llevar una vida en orden conforme a la palabra de Dios. Y va a ser un reto, porque si tú y yo ya fuésemos perfectos, ya ni estaríamos aquí, ya estaríamos en el cielo. Estamos en busca de esa perfección que la encontramos a través de Jesucristo. Y tenemos la enseñanza y la palabra que nos va a orientar, que nos va a guiar, que es nuestro manual para poder corregir aquellas deficiencias que tú y yo tenemos, que hasta cierto punto es normal porque somos personas caídas, pero que venimos a la palabra de Dios para que el poder de ella, el poder del Espíritu Santo, haga lo que es imposible humanamente para mí poder realizar. Entonces tomemos ánimo, hermanos, y llevemos este estudio a la carta de Timoteo en oración, para que lo que aprendamos sea de bendición para nuestras vidas, para que siga sucediendo ese cambio en nuestras vidas. Recordar que aquel que inició la buena obra en nuestras vidas la va a perfeccionar, la va a completar, la va a terminar en nuestras vidas. Pero veámoslo desde ese enfoque. Tú y yo tenemos una responsabilidad, tú y yo tenemos una obligación de cuidar el templo que Dios ha puesto en nuestras vidas, que somos tú y yo de manera personal. Y ahora sí vamos a Timoteo, ya nada más vamos a darle lectura a los primeros versículos. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 1. Y en esta tarde ya vamos a estar viendo nada más dos versículos, los primeros dos versículos. Cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, se cree que aproximadamente
Pablo tenía ya unos 60 años. Pablo unos 25, 27, 28 años. Y vamos a ver cómo empieza esta carta que Pablo le escribe a Timoteo, que ahora entendemos que es para cada uno de nosotros también, que la enseñanza, que los consejos que vamos a encontrar en ellas se pueden aplicar en nuestras vidas de una manera personal y no solamente colectiva o hacia los líderes de alguna iglesia. Nos dice este versículo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Esto es muy interesante, porque en este versículo Pablo se denomina apóstol. Y esto a lo mejor podríamos comentar con respecto a lo de Hechos y con respecto a lo de Apocalipsis. ¿Te acuerdas que hay 24 ancianos en Apocalipsis que adoran a Dios, que están al lado del trono del Cordero y se inclinan y dicen que aquel Cordero, el que tiene las llaves, el que es digno de abrir los sellos, sea la gloria, la honra, la alabanza? Y lo veíamos en nuestro estudio de Apocalipsis. Aquellos 24 ancianos, se creen que los primeros 12 son aquellos hijos de Jacob, de donde desciende Israel, de donde descienden las tribus de Israel, y que los otros 12 tienen que ver con, ahora en el Nuevo Testamento, Jesucristo nombrando a sus apóstoles. Pero ¿te acuerdas que entre los 12 apóstoles que nombró Jesús hubo un traidor? Judas. Entonces quedó un lugar libre, un apostolado libre. ¿Quién es el 12º apóstol nombrado por Jesús? Y Judas fue descartado a causa de la traición. En Hechos nos dice que Pedro y los demás apóstoles, sabiendo que era necesario nombrar a un sucesor de Judas, hacen una reunión y siguen algunos parámetros y lo dejan a las manos del Espíritu Santo, y la suerte cae sobre Matías, y Matías fue considerado como parte del apostolado. Y entonces los que han estudiado y los que son curiosos se preguntan: bueno, entonces Matías estará dentro de esos 12 ancianos que representan los apóstoles nombrados por Jesús en el tiempo de revelaciones, en el tiempo de Apocalipsis. Pero hay que recordar que Jesús de una manera directa nombró a los apóstoles. Lo que hace Pedro, lo que hace los demás apóstoles, pues de una manera indirecta, siendo ellos mismos, llaman a un apóstol. Pero si tú y yo vemos el trayecto, cómo Pablo fue convertido, ¿quién llamó a Pablo? En una visión, Jesús llama a Pablo directamente. Y entonces Pablo nos dice en este versículo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Porque yo creo que el 12º apóstol, el sucesor de Judas, es Pablo, porque tuvo un llamado directo de parte de ¿quién? De Jesucristo. A lo mejor dentro de nuestra doctrina principal, que tiene que ver con la salvación, eso no es relevante, pero es bueno también poder estudiarlo, es bueno también poder tener esas ganas de conocer un poco más acerca de lo que pasa dentro de la historia de Hechos. Pero esto nos recuerda a que, y hoy en día eso tiene que ver mucho con lo que vamos a estar hablando de Timoteo. Pero conocen a hermanos, personas que se denominan apóstoles. Hoy en día hay muchas personas, muchos creyentes que se denominan apóstol, y que ya es un grado con jerarquía dentro de su iglesia, y que está el apóstol y luego los pastores y después no sé qué más, y que al apóstol se le tiene que dar mucho respeto porque es un enviado de Dios. Bueno, bíblicamente la función de los apóstoles fue esparcir el evangelio en el tiempo en el que Jesucristo los denominó.
Si hay hermanos que quieren llamarse apóstoles, yo los respeto, pero bíblicamente hubieron solamente 12 apóstoles, y esos apóstoles tuvieron un llamado directo de parte de ¿quién? De Jesús, con un propósito principal y fundamental, que es cuando Jesús ascendió a los cielos. El trabajo cayó de una manera directa a los apóstoles, y los apóstoles llevaron el mensaje de salvación hasta donde pudieron, y luego se esparció el evangelio. Entonces, bíblicamente ya no puede haber apóstoles, porque los apóstoles, y luego nos dice Pablo que la función de los apóstoles era fundamentar sus enseñanzas en lo que ya Jesucristo les había dicho. Entonces, hay muchas personas vestidas de ovejas dentro de la iglesia, pero son lobos, y que tú y yo tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Escuchando su doctrina. Es algo a lo que Pablo le va a estar encomendando muchísimo a Timoteo. Ten cuidado con la doctrina, examina, mira qué está hablando, y si es algo bíblico, si es algo que se encuentra en la palabra de Dios, acéptala, pero si es algo que es diferente a la palabra de Dios, recházala. Porque estas doctrinas, así como las riquezas, extravían a aquellas personas que no han puesto su fe en Cristo. Las doctrinas extravían a aquellas personas que queremos conocer a Dios. Por eso la gran responsabilidad de recordar que somos templo del Espíritu Santo, y que tú y yo tenemos que estar viviendo bajo la verdad, bajo el conocimiento genuino de la palabra de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado con aquellos creyentes que se denominan apóstol y que hacen muchas cosas que no son bíblicas. No nos metamos en confusión, no nos metamos en ese pensamiento de ¿será o no será este hombre? Mejor vivamos la palabra de Dios, mejor escudriñemos la palabra de Dios. Yo te puedo decir que a lo largo del tiempo que yo llevo sirviendo a Dios, a lo mejor sé poquito, pero lo poquito que sé lo he aprendido no de otras personas, lo he aprendido escudriñando la palabra de Dios. Lo he aprendido dedicando tiempo y leyendo y estudiando la palabra de Dios. Y yo creo que la mejor herramienta que tú y yo tenemos para ser conocedores de lo que Dios quiere para nosotros es la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso es que te animo, te motivo a que ahora que estamos iniciando el año y que estamos iniciando otra vez los devocionales y que ya estamos en Génesis, tomemos tiempo para escudriñar la palabra de Dios, porque es por medio de ella la que viene el conocimiento verdadero a nuestras vidas. Y después Dios nos da la oportunidad de poder enseñar a los demás. Pero primero tenemos que conocer, entender, saber lo que la palabra de Dios dice para después comunicarlo a los demás. Entonces Pablo en este versículo se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de quién, no de hombre, no de los apóstoles, no de él mismo. Muchos apóstoles se autodenominan apóstoles porque así se les dio el placer de autodenominarse, o porque su iglesia es muy grande y tienen muchas iglesias y ya no, para ellos ya no es suficiente nada más ser pastor, sino ahora tienen que llamarse apóstoles porque ellos están sobre los pastores. Pero el único que está sobre los pastores, nos dice en el Nuevo Testamento, es el verdadero pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no le vamos a dar cuentas a un hombre, tú y yo le vamos a dar cuentas a Cristo. Y eso lo vemos en Corintios cuando nos habla del tribunal de Cristo, donde cada creyente, cada persona que confesó, que creyó en Cristo, va a darle cuentas de lo que hizo y de lo que no hizo. Y ahí es donde vamos a recibir nuestros galardones.
Entonces, eso es algo importante que debemos de comprender. Por mandato de Dios nuestro Salvador. Esto es interesante porque la palabra Dios hace referencia no a Jesús, sino hace referencia al Padre. Por eso nos dice el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios, amó el Padre al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Entonces, aquí Pablo está reconociendo que el Salvador sí fue Jesucristo al venir, pero también es el Dios Padre, el creador de todo, el que envió a su Hijo a morir por nosotros, a morir por nuestro rescate. Esto es interesante porque también puede hacer referencia a esta Trinidad a la cual tú y yo creemos. Por mandato de Dios nuestro Salvador, porque el creador del mundo, queriendo salvarnos de nuestro pecado, de nuestra naturaleza caída por causa de la desobediencia, envió a su Hijo a salvarnos. Y luego termina este versículo diciendo: y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Tú y yo hemos sido salvados porque Dios Padre envió a su Hijo, y el sacrificio de Jesús en aquella cruz y la resurrección de Jesucristo y la ascensión de Jesucristo al cielo es nuestra esperanza. Nuestra esperanza de que tú y yo, cuando partamos de este mundo, vamos a estar tranquilos porque nuestras vidas están guardadas en Cristo. En que cuando venga lo complicado a nuestras vidas, cuando venga, y Jesucristo hacía mención al terminar el sermón del monte, cuando dice que iba a comparar con un hombre prudente, aquel que edifica su casa sobre la roca, y él menciona, y cuando vienen los vientos, cuando sopla el viento, cuando viene la marea sobre esta casa, hablando de los problemas, hablando de las necesidades, nos dice Jesucristo que esa casa se iba a mantener porque estaba edificada sobre la roca. Cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza, cuando tú y yo recordamos que Jesucristo es nuestra esperanza, aun aunque vengan los problemas, aun aunque vengan las necesidades, aun aunque vengan las enfermedades, podemos estar tranquilos que no vamos a ser movidos, porque es Jesús nuestra roca, porque es Jesús nuestro fundamento, porque es Jesús nuestra esperanza. Y qué mejor persona para decirlo que Pablo, después de todo lo que sucedió. Si Pablo aproximadamente ya tenía unos 60 años, Pablo ya había pasado por muchas cosas. Pablo había pasado por hambre, por peligro. Ya lo habían apedreado. Estuvieron casi a punto de matar a Pablo. Los mismos judíos, su propia nación quería matarle. Habían naufragado. Y todo lo que padeció Pablo fue por llevar el evangelio a aquellos lugares. Y todo lo que pasó Pablo fue por amor a Cristo. Y aún con toda esa adversidad, Pablo nunca dijo: ya no creo en Jesús. Pablo nunca dijo: me rindo. Pablo nunca dijo: ya no puedo, voy a tomarme un receso. Pablo continuó hasta su muerte en Roma. ¿Y te acuerdas cómo murió Pablo por confesar su fe en Jesús? Fue decapitado a ojos del emperador. ¿Y por qué Pablo aguantó? No es porque Pablo fuera un superhumano, no es porque Pablo tuviese genética fuerte. Es porque la esperanza de Pablo estaba puesta ¿en quién? En Cristo. Y esa esperanza fue detonante para poder tener las fuerzas necesarias para poder seguir adelante. En este año 2025, un año que va a ser de retos, un año que va a ser de esfuerzo, te animo a que recordemos que nuestra esperanza está en Jesús. Y si nuestra esperanza está en Jesús, nadie va a poder contra nosotros. Romanos capítulo 8.
que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Recuerda dónde está nuestra esperanza a lo largo de este año 2025, porque la vamos a necesitar. Por eso Pablo le recuerda a un joven Timoteo: nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 2: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Es ahí donde se considera, cuando Pablo considera a Timoteo como un hijo, pero no un hijo de sangre, sino un hijo de fe, porque Pablo, al ver a Timoteo, Dios puso ese deseo en el corazón de Pablo de poder capacitar a Timoteo para que pudiera servir en la obra. Y a lo largo de la vida de Pablo, que lo encontramos en Hechos, a muy pocas personas las tomó como sus discípulos para poder capacitarlas para el ministerio. Timoteo fue una de esas pocas personas. Por eso es que Pablo lo considera como un hijo en la fe. Y esto es algo bien importante, porque eso nos recuerda que tú y yo tenemos un testimonio y que hay personas más chicas, incluso de nuestra misma edad, incluso más grandes, que están viendo lo que tú y yo hacemos. Hay personas que quieren ser como nosotros, o hay personas que no quieren ser como nosotras. Y esa es una gran responsabilidad, porque tú y yo tenemos que esmerarnos, tenemos que esforzarnos para ser un buen ejemplo para los creyentes que están en crecimiento, que podamos ayudarles, que podamos estar en sus momentos difíciles, porque va a haber personas a lo largo de nuestras vidas que van a acercarse a nosotros y nos van a ver como un papá, como una mamá espiritual. Y tú y yo tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que echarle las ganas para poder ser un buen ejemplo para aquellos que nos ven como un papá o como una mamá espiritual. Timoteo veía a Pablo como un papá espiritual por todo lo que le enseñó. Y vemos como Timoteo, pasando la historia, fue un gran pastor en medio de una provincia de adversidad. Y Pablo le dice a Timoteo: verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Señor. Y Pablo le escribe a Timoteo estas 3 palabras que yo quiero que en esta hermosa tarde la recordemos, que la llevemos presente en nuestra vida. La gracia que es el regalo de Dios hacia nuestras vidas, que tú y yo no merecemos, y que tiene que ver con todo lo bueno que Dios ha sido en nuestras vidas. Luego la misericordia, que la misericordia va más allá de ver la necesidad de una persona, sino nos dice la definición de misericordia, que es ver la necesidad de una persona y suplir su necesidad. Esa es misericordia. Dios vio nuestra necesidad y Dios obró para suplir nuestra necesidad. Dios ve tu necesidad y no solamente la va a ver y va a decir: échale ganas, mijito, tú puedes. Dios va a obrar para suplir tu necesidad, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Incluso en el Salmo se nos habla que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, porque Dios es un Dios de misericordia y Dios va a obrar en medio de tu necesidad, en medio de tu adversidad.
Y cuando estemos pasando por esas necesidades y cuando estemos pasando por esas adversidades, recuerda que Dios es un Dios de paz. Por eso Pablo, de una manera impactante, nos dice 3 palabras hacia nuestras vidas: la gracia, la misericordia y la paz que tú y yo tenemos. Esa paz que Jesucristo nos decía: mi paz os dejo, mi paz os doy. Es una paz que va más allá del mundo. Es una paz que es tan profunda en nuestras vidas que aún en medio de la muerte podemos estar tranquilos, porque nuestra esperanza es Cristo y sabemos que es verdadera. Esa es la paz que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de este hermoso año que estamos por comenzar ya con algunos días, recuerda que tenemos la gracia y la misericordia y la paz que se nos ha dado a los hijos de Dios. Para afrontar lo que venga en este año, recuerda la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. A lo largo de este año estemos contentos, alegres, recordando que tenemos una encomienda, recordando que va a haber momentos de adversidad, momentos de necesidad, pero que tenemos la gracia y la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Y eso nos basta para poder seguir adelante. Y eso nos es más que suficiente para poder seguir adelante. Y eso nos basta para poder ser buenas personas, buenos hijos, buenos líderes, buenos miembros de la iglesia. Tomemos ánimo, tomemos esfuerzo y sigamos adelante. Y te voy a invitar en esta hermosa tarde que te pongas de pie. ¿Y por qué no le damos gracias a Dios? Gracias a Dios por este año que está iniciando. Gracias a Dios porque hemos recordado que tenemos su gracia, su paz, su misericordia. ¿Y por qué no le pedimos a Dios que nos prepare para lo que tú y yo vamos a afrontar a lo largo de este año? Que Dios nos prepare con su gracia, con su amor, con su misericordia, que esté presente en nuestras vidas. No sé si solamente a mí me pasa, pero a veces yo soy bien olvidadizo. El pueblo de Israel era bien olvidadizo. El pueblo de Israel, viendo lo que Dios había hecho, por cualquier cosita empezaba a renegar su fe en Dios. Y por qué no también en esta hermosa tarde le pedimos a Dios que obre en nuestra mente y en nuestro corazón para recordar a lo largo de estos días, de estas semanas, de estos meses, que tenemos la gracia, que tenemos su gracia, su misericordia y su paz en nuestras vidas. Que esté presente cada día que el amor de Dios está con nosotros y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por los días que tú nos has dado, nos has prestado de este año 2025. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, amado Padre, porque también tú nos has recordado en esta tarde que tenemos una responsabilidad ante ti, Señor, que es cuidar, que es ver por nuestras vidas, por nuestro espíritu, que es glorificarte a través de nuestra vida, Señor. Yo te pido, Señor, que tú prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón para esta enseñanza que vamos a ver a lo largo de estos meses en esta epístola dedicada hacia Timoteo, que hemos visto que también es para nosotros, que es para nuestra práctica, que es para nuestro conocimiento. Ayúdanos, Señor, a recordar que hemos sido llamados por ti, que hemos sido comprados por precio de sangre, que la gracia, la misericordia y la paz que proviene de ti está en nosotros, Señor. Yo te pido que a lo largo de estos días quede plantado en nuestro corazón, quede plantado en nuestra mente, que somos tuyos, que te pertenecemos a ti, Señor, que podemos estar tranquilos porque tú tienes cuidado de nosotros, que tú tienes el control de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a recordar
en aquellos momentos de dificultad, en aquellos momentos de debilidad, en aquellos momentos de desánimo que va a haber a lo largo de este año 2025 en nuestras vidas. Que tenemos tu gracia, tu misericordia y tu paz presente en nuestras vidas. Gracias por la vida de cada niño, gracias por la vida de cada adolescente, gracias por la vida de cada hermana, de cada hermano, de cada creyente a lo largo del mundo. Yo te pido, Señor, que tú sigas fortaleciendo nuestra fe, tú sigas fortaleciéndonos unos a otros, llenándonos de amor, de gozo, de paz. Te amamos, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que también vayas preparando nuestra mente, nuestro corazón para recibir con mansedumbre, con humildad estos días de esta semana que tú nos regalas, Señor. Que tú prepares nuestra mente, nuestro cuerpo para poder participar en el ayuno que vamos a tener como iglesia, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, que se haga tu voluntad en nuestra iglesia. Te amamos, glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por las generaciones. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Stay
Padre celestial, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre. Te pido, Dios mío, que vayas con cada uno de mis hermanos a sus hogares, Señor. Dales un buen descanso, Padre. Y si tú así los permites, Padre, poder despertar un día más, Padre celestial. Te amamos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.